En un vídeo anterior analizábamos que la aportación de una representación gráfica alternativa a la catastral, en los casos en los que esté permitido aportarla, se producirá cuando la catastral no sea correcta. Y hay dos casos muy distintos entre sí que tiene que ser todo el mundo consciente de la diferencia que hay entre ellos. ¿Qué son estos dos? Depende de que la razón por la que la catastral está mal es que haya una mala delimitación relativa entre fincas o que haya una mala georreferenciación absoluta, es decir, un desplazamiento. Anunciábamos que íbamos a ver unos ejemplos y vamos a analizarlos ahora mismo. Supongamos que tenemos que esta es la cartografía catastral en la que este es un camino, un lindero fijo, y aquí hay una parcela de un color. Tenemos aquí 5 parcelas visualizadas y que aquí tenemos en paralelo viendo cuál sería la ortofotografía que vamos a suponer en este ejemplo que está correctamente georreferenciada y que empezamos nuestro ejemplo diciendo que son plenamente coincidentes la cartografía catastral con la ortofotografía bien georreferenciada. Imaginemos que la razón por la cual el propietario de esta finca quiere aportar una representación alternativa es porque afirma que su finca no tiene esta forma que aquí se aparece en catastro, sino que él afirma que su finca es algo más grande hacia el norte. Imaginemos que también está afirmando que es un poco más grande hacia el oeste. Si así fuera, el propietario evidentemente no se va a conformar con inmatricular solamente una finca pequeña o con aportar una representación gráfica de una finca más pequeña de la que le corresponde en la realidad y en los títulos jurídicos. En estos casos él aportaría una representación alternativa a la catastral, que sería esta que estamos viendo aquí, para lo cual está comiéndole parte del terreno al colindante por el norte y al colindante por el oeste. En este caso tiene que aportar como representación alternativa a la catastral pues la delimitación de este nuevo recinto en formato GML y correctamente georreferenciado, y para que Catastro pueda después asumir esa nueva representación gráfica necesitará también aportarse cómo queda la finca colindante norte después de haberle quitado una parte, es decir, el GML de esta finca, y cómo queda el colindante por el oeste, que inicialmente era así, cómo queda después de que esta finca aporte una representación alternativa. Por un lado irán los procesos jurídicos y será en la notaría o en el registro de la propiedad, según el procedimiento que se tramite, donde se resolverá las alegaciones o incluso en el juzgado que presenten estos colindantes, pero una vez que se haya tomado la decisión por el registrador de inscribir esta representación alternativa, Catastro, si está correctamente georreferenciada y se hizo una validación técnica positiva también de las colindantes, integrará la nueva cartografía que sustituya a la inicial. Este es el supuesto más sencillo de aportación de una representación gráfica alternativa a la catastral, es decir, cuando lo único que estamos haciendo es una corrección de la delimitación relativa entre las parcelas. Movemos una linde hacia un lado o hacia otro y por lo tanto aumentan los metros de una finca y disminuyen la de las colindantes. Pero vamos a suponer ahora que el problema que nos encontráramos no fuera este que hemos señalado aquí con anterioridad, sino que el problema que tuviera este propietario es que cuando estamos representando la cartografía catastral sobre una ortofotografía que vamos a suponer que está bien georreferenciada, se aprecie un desplazamiento, un error de posicionamiento global. Imaginemos en este ejemplo que el camino no está realmente ahí, sino que está en este punto, por ejemplo aquí, que hay un desplazamiento de donde el catastro lo tiene reflejado a otro sitio, es decir, que si esta es la georreferenciación correcta del camino, Catastro lo que está ocurriendo es que tiene su cartografía desplazada hacia el sur y hacia el este. De modo que si solo vemos cartografía catastral, las fincas se encajan perfectamente y lindan con el camino, pero si superponemos la cartografía catastral de la finca con la ortofotografía que se ve que el camino está exactamente aquí, resulta que la cartografía catastral está desplazada hacia el sur y hacia el este, esta magnitud, esta distancia, y por lo tanto las fincas se superponen, algunas con ellas con el camino. Entonces, si el propietario de esta parcela catastral quisiera inmatricularla o teniendo ya la finca escrita quisiera aportar esta representación gráfica, aunque sea correcta su delimitación relativa con respecto a las demás y aunque sea correcta su superficie, no sería admisible que se inscribiera una representación gráfica que de manera evidente invada, y no solo invade, sino que sobrepasa un camino que es de dominio público. Entonces este propietario tendría la opción de irse a una representación gráfica alternativa no para corregir la delimitación relativa entre las fincas, sino para corregir su posicionamiento absoluto. Y tendría que hacer esto de aquí. Decir que las coordenadas correspondientes a su finca no son las que nos salían de la cartografía catastral, que serían unas coordenadas X e Y determinadas,
sino que por hacer una corrección de desplazamiento, su finca tendría estas otras coordenadas, las que resultaban de estos 4 vértices. En este caso, si la corrección es por desplazamiento, no se está pretendiendo quitarle metros a las fincas de al lado, sino simplemente corregir un error de posicionamiento global. El problema es que si se hace así, el propietario de esta finca, según el catastro, cuando venga al registro se superpondría con esta de aquí, entonces tendría que mover la suya también para acá. Y el propietario de esta tendría también que mover la suya para la izquierda y así sucesivamente. Hay que ser consciente de que la corrección de errores del INDER relativos entre fincas es muy fácil, se comunica al catastro y el catastro la absorbe y la incorpora de manera inmediata. En cambio, las correcciones que se deban a errores en la georreferenciación de la cartografía catastral no pueden ser incorporadas por el catastro de manera individualizada, porque una a una la finca pues estaríamos moviéndonos y nos iríamos subiendo cada una para arriba y nos saldríamos por el otro extremo del mapa. Entonces, en estos casos, catastro, el tratamiento que le da a la corrección de desplazamiento no es una actuación uno a uno, sino que tiene que ser actuaciones globales por manzanas completas, por términos municipales completos, es decir, una vez que se acredite cuál es la magnitud y la orientación del desplazamiento, catastro tramitará un procedimiento general y hará la corrección correspondiente, pero no la va a ir haciendo uno a uno. Por lo tanto, cuando el propietario considere que no hay un error de georreferenciación absoluta o que habiéndolo no le interesa ahora mismo corregirlo, irá a la representación gráfica alternativa por corrección del índice a la que antes nos referíamos, si es esa su necesidad. Cuando vea que también necesita hacer una corrección de errores de desplazamiento, ya tendrá que acudir a un técnico que le documente, que le metadate la magnitud de ese desplazamiento. Por eso, si entramos en el servicio de validación técnica catastral, se ve claramente que para la aportación de una representación alternativa se distingue si quien interviene lo hace como particular o lo hace como técnico competente. Si fuera un técnico competente, exige rellenar unos datos identificativos adicionales, la titulación, la universidad, el número de colegiado y especialmente los datos referidos a su trabajo, si ha realizado la nueva representación sobre cartografía catastral o no. En caso de que no fuera así, tiene que seleccionar este menú para especificar sobre qué cartografía o soporte lo ha realizado, tiene que especificar la escala y finalmente, además de la precisión del trabajo y la fecha de realización, hay aquí unas casillas que el técnico tendría que rellenar que son precisamente las que concretan y especifican la magnitud del desplazamiento observado. Con estos datos, Catastro los guarda, los metadata, pero no procede de manera inmediata a hacer la corrección de desplazamiento, sino que en el futuro, no se sabe con qué agilidad temporal, cuando ya tenga suficientemente contrastado y metadatado que hay un desplazamiento demostrado en una parte de la cartografía, procederá a hacer unos ajustes de su cartografía. Así vemos que la solución que se le da a la corrección de la delimitación relativa entre las parcelas está contemplada en la legislación catastral en un artículo que sería el artículo 18.3 de la Ley de Catastro, cuando nos dice que la Dirección General de Catastro podrá rectificar de oficio la información contenida en la base de datos catastral cuando la rectificación se derive de uno de los procedimientos de coordinación con el registro a lo que se refiere el artículo 10 de la Ley Hipotecaria en lo que se haya utilizado una representación gráfica alternativa. En cambio, cuando nos encontremos en un supuesto en el que se trata de corregir un error de posicionamiento global, un error de georreferenciación, la regulación que existe para estos casos es la que se prevé en el artículo 18, número 4, cuando dice que la Dirección General del Catastro podrá rectificar de oficio la información contenida en la base de datos catastral cuando sea necesario para efectuar correcciones de superficie dentro del margen de tolerancia técnica o cambios en los identificadores postales y demás. Y en particular se dice que cuando la operación de carácter general consista en la rectificación de la descripción de los inmuebles que deba realizarse con motivo de ajustes a la cartografía básica oficial o a las ortofotografías, pues se anunciará en la sede electrónica, se llevará a cabo un procedimiento general, se abrirá un periodo de exposición pública en el ayuntamiento y cuando finalmente se produzca la resolución final tendrá efectividad desde el día siguiente a aquel en el que se hubiera dictado y se notificará a los interesados de conformidad con el artículo 29. Es decir, es un procedimiento distinto para hacer las rectificaciones por corrección del índice relativa del procedimiento que seguiría el catastro cuando se trata de hacer una corrección global de errores de posicionamiento. Y es muy importante que se tenga muy presente en cada caso cuando se aporta una representación alternativa si se está queriendo resolver un problema
de corrección de lindes relativas entre parcelas o se está queriendo resolver un problema de corrección de desplazamiento absoluto. Por supuesto, puede darse el tercer caso, el más complejo de todo, en el que simultáneamente se quieran corregir las lindes y corregir el error de desplazamiento. Entonces sería este supuesto en el que el propietario, además de mover de sitio físicamente su finca, afirma que tiene otras dimensiones distintas y habría que combinar los requisitos de la alteración del linde relativa entre fincas con los requisitos de la acreditación de los errores de posicionamiento absoluto. Muchas gracias.